Continuemos con la serie Jesucristo es asombroso. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 7. Vamos a ver los versículos 14 hasta el 23. Está en la Nueva Traducción Viviente. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios escrita. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Esta es la palabra de Dios y como notamos, el pasaje está estrechamente conectado con lo que vimos hace 15 días. Recordarles un poco para que tengamos claro el contexto y vayamos directamente a la enseñanza. Jesucristo estaba hablando con los líderes religiosos de su época, los escribas y fariseos. Jesucristo está en la parte norte de Israel, lo que se conoce como Galilea, y estos líderes habían venido desde Judea, desde Jerusalén, la parte sur, habían caminado muchísimos kilómetros para ir hasta el norte para escuchar las enseñanzas de Jesús. Así que como vimos en la última enseñanza hace 15 días, digamos que de cierta manera por primera vez en el ministerio público de Jesús, como nos lo está enseñando Marcos el evangelista, hay un grupo de personas que no vienen por señales y milagros, sino que es un grupo de personas que sí vienen a escuchar la enseñanza, pero como vimos, también personas religiosas, personas atadas por un montón de cosas y pensamientos solamente humanos y de tradición, y Jesucristo los confrontó fuertemente. Y este episodio está en ese contexto. Todavía estos líderes están allí. Así que la historia continúa, eso es lo que está pasando. Y aquí Jesucristo introduce un tema que puede ser que para nosotros no parezca tan importante, pero en esa época lo era. Pero si entendemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos daremos cuenta que aunque en nuestra época no se ve mucho esto, pero se ve de otra manera. Ya vamos a ir allí para tener más claridad de lo que le estoy diciendo, y es precisamente lo que le da el título a esta enseñanza, es la limpieza ritual, algo de lo que puedes leer mucho en el Antiguo Testamento. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza en esta noche, limpieza asombrosa. Por eso les digo, quizá nosotros no tengamos mucho conflicto con esto porque nosotros no estamos envueltos a veces en tantos rituales de limpiezas ceremoniales. Si tú y yo hemos estado en el cristianismo por años, quizá los ritos o las ceremonias que más hemos realizado serán la cena del Señor, que como en ocasiones hemos visto, o tantas ocasiones aquí, hemos visto que realmente no es ningún rito, que en muchas iglesias lo han convertido en un rito, pero es algo maravilloso. De pronto el bautismo en agua, que sí es un ritual, que si uno mira realmente a la luz de la palabra, es importante, es bonito, es una ceremonia, pero no es lo que transforma y cambia las vidas de las personas. Al final no es tan importante si Dios no hace una obra en el corazón. Pero en este contexto, estas personas estaban llenas de rituales religiosos, rituales de apariencia que hacía a estas personas que los practicaban sentirse mejores que los demás, más importantes, y sentir que por esas cosas externas Dios los aceptaba. Pero si lo trasladamos a la época del siglo XXI, aunque de pronto no tengamos esas mismas costumbres o rituales, no es porque estamos en Occidente y porque estamos a 2000 años de contexto de lo que sucedía, contexto histórico. Pero mis hermanos, cuando uno mira el cristianismo del siglo XXI, a veces también está tan lleno de cosas que hacen aparentar a las personas por lo externo ser piadosas, ser buenas, ser de Dios. De hecho, aquí es donde quiero que nos preguntemos, esto me hace acordar de algo muy interesante. Es como cuando esa típica propaganda de un jabón que elimina el 99.9% de las bacterias. Me parece curioso esto. ¿Y por qué traigo esto? Pues alguien podría pensar que tiene que ver.
porque de todas maneras yo a veces me pongo a pensar, bueno, eso significa que de todas maneras sí existe el riesgo de que todavía tenga bacterias. Así que no queda uno tan limpio cuando se lava. Pero ¿a qué me refiero con esto? Parece ser que en el siglo XXI estamos muy extremistas con esto de la limpieza. No sé si a ustedes les gusta eso, que la casa esté limpia, que todo huela rico y que no haya bacterias, que no haya bichos. Pero a veces eso también se vive en la vida cristiana, una vida limpia, una vida que muestre a Cristo, como lo hemos visto en otras enseñanzas. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a venir esa limpieza? ¿Nos vamos a conseguir un jabón antibacterial que elimine el 99.9% de nuestros pecados, de nuestras impurezas? Así que si lo traemos al siglo XXI, puede ser que hasta muchos de nosotros todavía pensemos que esa limpieza, que esa pureza pueda venir de cosas externas. Voy a poner unos cuantos ejemplos para que veamos que no estamos como tan lejos de ese contexto. Muchos de nosotros venimos de lugares donde tú aparentas ser santo, ser puro por cómo te vistes. Tú aparentas ser santo, ser puro porque de pronto no haces cosas que a veces te dice un hombre que al final no son tan malas. Si de pronto tú no usas las redes sociales, si de pronto tú no usas cierto color de ropa, hay hasta lugares donde dicen, por ejemplo, que el color negro es del diablo, entonces tú no te puedes poner una camiseta negra, o lugares donde tú no puedes ver ciertos programas de televisión o ver ciertas películas o ese tipo de cosas, porque es que de pronto eso te contamina. Mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Este pasaje nos muestra la verdadera limpieza. Y por eso lo he puesto asombrosa, porque obviamente es la limpieza que trae Cristo, que es asombrosa. Para terminar esta introducción, mis hermanos, simplemente quisiera decir esto. Si no tenemos claro la limpieza que Dios nos enseña en su palabra, podemos a veces nosotros mismos tratar de buscar maneras humanas y externas de limpiarnos, pero quiera Dios enseñarnos qué es lo que es la verdadera limpieza. Y veamos esto a través de tres verdades. Por eso lo primero que quiero que veamos es que este pasaje nos enseña de una limpieza externa. Tristemente, mucho del cristianismo está mal enfocado con esto de la limpieza, lo que les decía, de ser aceptos delante de Dios, de ser personas de Dios, de ser personas espirituales. De hecho, hay muchas personas en el mundo secular que se burlan del cristianismo porque a veces el cristiano todavía sigue aferrado a esas cosas externas. Pero quiero que veamos cómo la palabra de Dios y más particularmente Jesucristo nos enseña que en esencia, alrededor nuestro, no hay nada que nos contamine. No estoy diciendo que no haya cosas malas alrededor. No estoy diciendo que alrededor nuestro no haya maldad. Pero lo cierto es que nada de lo que hay alrededor puede de verdad afectar nuestro corazón. A eso es lo que les decía. El problema no son las redes sociales. El problema es si yo no sé manejarlas. El problema es mío. El problema no es cómo me visto, cómo se visten los demás. El problema es que hay en mi corazón. Veamos esto en los versículos 14 y 15 para ser más directos. Dice la palabra de Dios, luego Jesús llamó a la multitud. Y ese luego nuevamente nos conecta con ese pasaje que vimos hace 15 días. Hay un montón de líderes religiosos y hay una multitud. En medio de esa multitud están los líderes religiosos escuchando las enseñanzas de Jesús. Y recordemos que estas personas se enojaron y criticaron a Jesús porque los discípulos no se lavaron las manos para comer, no porque las tuvieran sucias, como ya vimos, sino porque era un ritual religioso. Era un ritual, no era que te lavabas las manos para que no hubiera virus en tus manos, sino que era totalmente religioso. Y los discípulos no se lavaron las manos ni Jesús. Ay, véalos, están contaminados. Y Jesucristo los criticó por eso y aquí sigue enfatizando eso. Pero lo que dice es, luego llamó a la multitud o le dijo a la multitud, acérquense a mí, préstenme atención a mí. Es interesante, está en medio de esta reunión con estas personas y les dice, préstenme atención a mí, tanto que dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara a él. El idioma original dice, oigan de mí, escúchenme a mí, préstenme atención a mí. Bueno, alguien podría pensar, qué orgulloso Jesús, se cree el más, pide toda la atención para él. Pues es la realidad, él es el que trae la verdad. Jesús llamó a la multitud para que se acercara y ¿qué? Y oyera, que en otras palabras es preste atención, tanto que la palabra que se utiliza aquí en el idioma original es muy importante. Vengan a mí, escuchen y tengan comprensión mental. En otras palabras, sé que suena fuerte, pero mis hermanos, fue lo que Jesucristo le dijo a estas personas. Traigan el cerebrito, por favor. Está en medio de la multitud, pero también está en medio de líderes religiosos. Y le está diciendo a la multitud, por la crítica de los líderes religiosos, de que ellos no se lavaron las manos para comer, vengan que les voy a enseñar. Y para esto se necesita el cerebro. Tanto que dice, escuchen todos ustedes y traten de entender. Pónganle los 5 sentidos a esto.
o 20, si le quieres poner los 20 sentidos que ahora dicen algunos que tenemos. Todos los sentidos, ponle a esto todos los sentidos. Aunque ahora voy a enfatizar más esto, pero lo que quiero que veamos es lo que Jesucristo declara en el versículo 15. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina, aunque el idioma original dice no hay nada fuera del hombre que lo pueda volver inmundo. Jesucristo está diciendo, miren, el cristianismo es hermoso, es glorioso, es asombroso, pero es sencillo. Pero si no le pones mente, si no le pones sentido a esto, puede venir cualquiera a traerte una idea distorsionada. Mis hermanos, hay una gran realidad. Muchas personas han dicho verdaderamente, porque a veces nos pasa a los cristianos que somos tan fanáticos y nos aferramos a cosas que son tan ilusorias. Lo que les decía ahora, yo les he contado en ocasiones, no poder colocarse cierto tipo de ropa. A mí me encanta el color negro, muchos de ustedes saben. Pero vaya que yo me pudiera poner una camiseta negra, ya me estaban diciendo que era satánico. Mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Qué hay allá afuera que realmente me pueda contaminar internamente? Jesucristo dice, no hay nada afuera del hombre que lo pueda volver inmundo. Es lo que dice el idioma original. Tanto que dice, ustedes se contaminan o se vuelven inmundos o son inmundos, es por lo que sale de su corazón. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿El problema dónde está? Adentro. O sea, el problema no está allá. Hay un artículo muy antiguo de una revista de Estados Unidos donde hicieron una pregunta. ¿Cuál es el problema del mundo? Y hubo un pastor cristiano que envió su respuesta. Y la respuesta de este pastor fue, el problema del mundo soy yo. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso ni como cristianos. Nos encanta echarle la culpa a todo el mundo. Nos encanta ver la maldad de los demás. Mis hermanos, el problema soy yo. El problema soy yo. El problema real del mundo está aquí adentro. Esta es la pregunta. ¿Por qué me afecta tanto lo que hay a nuestro alrededor? Es porque me dejo afectar por lo que hay en mi propio corazón. Jesucristo lo dejó muy claro, mis hermanos, y no quiero ahondar más aquí porque es que no hay nada que ahondar, es simple. No miremos el problema en lo que está afuera. Podemos ver cómo muchas veces hasta como cristianos no nos damos cuenta de esto. El problema está en mí. Lo voy a decir de esta manera, sé que suena muy fuerte y se los digo como hombre que lucha con esto, porque creo que todos los hombres somos conscientes de esto. Como hombres luchamos con la lujuria, pero el problema no es la mujer mal vestida. Se los voy a poner de esta manera. Si uno fuera de uno de esos hombres que no les gustan las mujeres, ¿qué pasaría si las mujeres andaran hasta sin ropa? Uno no sentiría nada, no pasaría nada, ¿sí o no? ¿Por qué creen que la mayoría de esos hombres son diseñadores de modas? Ellos no sienten nada. El problema no es lo que está allá, el problema es lo que está acá. El problema no es el alcohol, el problema es yo que no me sé controlar y me emborracho. El problema no son las drogas o los que expenden drogas, el problema es que mi propio corazón me engaña y no me deja ver que eso está mal. O hasta a veces sé que está mal, pero igual me destruyo la propia vida. Esta es la pregunta, mis hermanos. Si realmente a mí esas cosas no me tentaran, si realmente yo no tuviera problemas con eso, yo les hago esta pregunta. Si ningún hombre sintiera la tentación de serle infiel a su esposa o de ir al prostíbulo, ¿no se acabarían los prostíbulos? ¿No se acabaría la infidelidad? El problema no es la vecina, el problema es mi corazón. Esa es la realidad. Y muchas veces pretendemos limpiar el problema de adentro con pañitos de agua tibia, con cosas externas. Y aquí lo quiero decir, aunque no está en el contexto ni está en el pasaje, pero lo hemos dicho tantas veces. Tantos pastores creen que con bañar a una persona en las aguas del bautismo, con eso ya cambiaron a un hombre. No, mis hermanos, solo Dios puede transformar y cambiar el corazón. Pero en este primer punto, centrémonos allí. Lo que Cristo está diciendo es, mira, nuestro problema no está afuera. Y la mayoría de religiones pretenden enseñar de esa manera y hasta mucho de lo que se hace llamar cristianismo. Y pensemos en esto. Estos líderes que vinieron traían Biblia en mano también. Recuerdan, son líderes, son los fariseos que no vinieron solos, vinieron con los escribas, que eran los intérpretes oficiales de la ley. Pero ¿saben cómo se mostraban ellos más puros que los demás? Se vestían con unas túnicas largas. Como ya lo vimos, se ponían unas borlas, se ataban cintas de cuero con versículos bíblicos. Siempre lo he dicho, si te gusta está bien, pero una manillita con un versículo bíblico, una camiseta que diga Jesús, no te hace cristiano, no me hace cristiano. Me podría tatuar una cruz y no me hace cristiano.
Mi hermano, el problema está adentro, pero muchas veces queremos mostrar es una apariencia. O lo que digo en muchos lugares, pensar que una sotana, un hábito, no hace al monje. Mis hermanos, lo externo no limpia, no transforma, no cambia, y lo externo no contamina. El problema está en el corazón. Fue a estos mismos líderes que ya cuando Jesús bajó al sur, a Jerusalén, y los enfrentó cara a cara, les dijo en Mateo 23, 25 al 28, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, los mismos personajes que les dijo hipócritas. ¿Por qué? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro. Quiero detenerme allí porque lo que sigue es más fuerte todavía. Jesús utilizó una analogía. Lo que está diciendo es, miren, a ustedes les encanta limpiar el plato y la taza por fuera, o sea, que todo el mundo vea, ay, qué bonita la vajilla, es una analogía, pero por dentro, ¿cómo está? Está sucio. Esta es la pregunta, si tú tuvieras que comer en un plato, ¿qué prefieres? ¿Que el plato esté sucio por fuera o por dentro? Pues por fuera de pronto no se contamina tanto la comida, pero si tengo que comer en ese plato, mejor que esté sucio por fuera y no por dentro. Pero es lo que les dice, a ustedes les encanta limpiar la parte externa, a ustedes les encanta aparentar. Estos eran de los que oraban y le estaban contando a todo mundo cuánto oraban, les estaban mostrando a los demás las rodillas peladas. Estos eran de los que se iban a hacer un ayuno y le contaban a todo mundo para que los alabaran. Es que les dijo Jesús, hipócritas, cuando tú hagas esas cosas que están bien, hazlas que nadie se dé cuenta. Estos son los que le daban un mercado a una persona que pasaba hambre, pero salían con el mercado levantándolo. Miren que voy a regalarle esto a tal persona. Hipocresía para pretender mostrar con eso que son personas piadosas. No, mis hermanos. Pero ¿saben qué es lo que dice la parte final? ¿Llenos de qué? De avaricia. Ahora, pensemos en eso. Jesucristo no atacó tanto los pecados de inmoralidad sexual, aunque también está mal, pero ¿dónde los llevó? Al problema más grande que tiene la religión del siglo XXI, incluido mucho de lo que se hace llamar cristianismo. Muchas personas que rechazan el cristianismo no lo hacen precisamente bajo esta premisa. Tantas iglesias donde hay líderes que se muestran tan piadosos, ¿qué es lo único que hacen? Quitarle el dinero a las personas. Lo único que les interesa es el dinero. Llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Mis hermanos, es una hipocresía. No, yo puedo aparentar ser muy limpio, muy santo, muy puro, metiéndome la camisa por dentro, poniéndome un saco, una corbata, y como lo he hecho en ocasiones, no es que eso esté mal. Pero eso no transforma ni cambia la vida de nadie. Versículo 26, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, entonces el exterior también quedará limpio. Preocúpate mejor por lo que está adentro. ¿Cuántos de nosotros venimos de lugares donde, una vez más, lo que importaba era lo que había afuera? Recuerdo una vez a alguien que me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿usted es cristiano? Porque tenía unos jeans rotos y tenía mis manillas, que siempre me han gustado. Pues usted de cristiano no tiene ni un pelo. Y en esa época sí tenía pelo. De verdad. Porque también lo tenía un poquito largo. Mis hermanos, ese es el punto. ¿Usted qué va a ser cristiano? Me miró así, como despectivamente de pies a cabeza. Recuerdo que pensé en mi corazón, bueno, pues Dios es el que conoce el corazón, ¿no? Él sabe si soy o no soy. Mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? Que a 10 cuadras me vean que soy cristiano. Por cómo me veo externamente. O porque realmente hay una obra de Dios en mi corazón. El problema no es lo que está afuera. El problema no es lo que me pongo, esos chiros, perdón por la expresión vulgar, pero esos chiros que tengo puestos encima. La pregunta es: ¿qué hay en mi interior? Versículo 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas. Uy, esto es una expresión muy fuerte. De hecho, según la cultura, normalmente para la época de la Pascua, en la primavera, en Jerusalén blanqueaban las tumbas, porque estas personas habían llegado a tal extremo, porque en la ley había un pasaje que decía que tú no podías tocar un muerto, porque si tocabas un muerto te contaminabas. Y llegaron al punto de pensar que si iban caminando, y como a veces por los caminos habían tumbas alrededor, o como nos pasa a veces todavía, por ejemplo aquí en Colombia, todavía se ve que tú vas por un camino y has visto que ponen unas cruces significando que allí murió alguien, y estas personas pensaban que si aún la sombra pasaba por la tumba, con tocar la tumba con la sombra te contaminabas. Así que blanqueaban las tumbas no solamente para que se vieran blancas y bonitas, sino también para que con la luz del sol reflejaran y todo el mundo se diera cuenta de dónde había una tumba. Y aparte de eso, pues la cal, que era el material que usaban para blanquear las tumbas, pues también espantaba las moscas y este tipo de cosas, pero lo hacían más como un efecto visual para que las personas tuvieran cuidado de que siquiera con la sombra tocaran una tumba. Pero Jesús les dice: pero ustedes son tumbas blanqueadas, hermosas por fuera. Oh, qué bonitas, miren cómo las dejaron de blanquitas. Hasta la luz brilla en esa tumba,
por el reflejo de la pintura blanca, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Mortecina. Siempre lo he dicho, si hubo alguien que criticó la religión fue Jesús. Por eso el cristianismo verdadero no es religión. El cristianismo verdadero es conocer a Cristo, saber quién es Él, saber lo que Él hizo por nosotros para salvarnos y, como dice un lugar en la palabra, y andar como Él anduvo, seguir sus pisadas, sus huellas. Pero en ese sentido también, ¿qué hizo Él? Criticó la religión. Criticó esa religión que es de apariencia, que es de externalidad. ¿De qué me sirve a mí decir que soy cristiano cuando lo que hay por dentro solamente es podredumbre? ¿Y saben cuál es el asunto? Yo puedo aparentarle a las personas que están a mi alrededor, o puedo pensar que lo que me contamina es lo que hay a mi alrededor. No, el problema está en mi corazón. A mí no me contamina el televisor, a mí no me contamina el internet. Me contamina si mi corazón está inclinado hacia la maldad. El problema no es tener un celular, el problema es si mi corazón se inclina a la maldad. Versículo 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Por eso, mis hermanos, claro, yo siempre abogo a la modestia, al pudor, a la decencia, pero una vez más, lo que me ponga encima no me hace cristiano, o lo que no me ponga. Si me quito las manillas, eso no me hace cristiano. Si uso una camiseta blanca, eso no me hace puro, o si uso una camiseta negra, eso no me hace del diablo. Mis hermanos, esta es la realidad, lo que hay afuera no es el problema, es lo que hay adentro. Pero ¿saben qué es lo interesante? La palabra de Dios enseña claramente, no es lo que está afuera. Entonces, lo que está afuera está limpio, el problema está adentro. Pero esto nos lleva al segundo punto y es algo muy importante, y es una limpieza mental. Para mí todavía más importante esto. Aquí quiero que volvamos al versículo 14 y si notaron en la lectura y si tienes la nueva traducción viviente en papel, notaron que el versículo 16 no está. Bueno, ahorita les voy a explicar el por qué, pero quiero que volvamos al versículo 14 y retomemos desde el versículo 16 hasta el 19 para que veamos la importancia que Jesucristo le pone a, como ya lo dije hace un momento, a cuando una persona realmente es cristiana. Mi hermano, mi hermana, Cristo más que nadie y Dios más que nadie nos dice, usemos el cerebro, la cabeza. Lo quiero decir de esta manera para ir al pasaje nuevamente y que enfaticemos esto. Hay tantas personas que creen que para uno ser cristiano tiene que quitarse el cerebro, tiene que quitarse la mente. Hay tantos padres que tienen temor de que sus hijos vayan a las universidades porque allá los van a volver ateos. Mira, te lo voy a decir de esta manera. ¿Creen ustedes que el Dios que creó este aparato tan brillante como la mente humana, creen ustedes que el Dios que es sabio y que es sabio más que cualquiera de nosotros, o de hecho más que todos nosotros juntos, Él tiene problema que tú y yo cuestionemos? ¿Él tiene problemas que tú y yo pensemos? La religión que te dice que te quites el cerebro no es la religión cristiana, no es el cristianismo. El Dios del cristianismo, el Dios verdadero, al contrario, si tú lees la Biblia del principio al fin, si hay algo que la Biblia advierte es del engaño, la mentira, la falsedad y de personas que no usan el cerebro, que no usan su cabeza y que terminan creyendo un montón de cosas porque sencillamente alguien se los dijo. Mis hermanos, si hay algo o alguien mejor que nos dice, piensa, usa tu cerebro, es Cristo Jesús. Veamos esto, volvamos al versículo 14, enfaticemos solo un par de cosas allí, porque dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué era lo que más hacía Jesús? ¿Milagros o enseñanzas? Enseñanzas. De hecho, a él no le gustaba hacer milagros como lo hemos visto en el Evangelio según Marcos. ¿Y cuánto duraban las enseñanzas de Jesús? No era una horita a la mitad de la semana y una al fin de semana. Eran las enseñanzas de días enteros, ¿recuerdan? Mis hermanos, a Jesús le encantaba enseñar y el trabajo fue la enseñanza y que dijo, escuchen todos ustedes y traten de qué, de entender. ¿Qué les está diciendo? Hey, escuchen lo que voy a decir, pero pónganle en la mente, piensen en esto, razonen. Tanto que el versículo 16 no está allí, porque si tienes la nueva traducción viviente, tiene allí una nota, un asterisco que te dice que algunos manuscritos incluyen este versículo, pero los manuscritos más confiables no. ¿Qué significa eso? Que no podemos estar seguros si este versículo está allí o no está. No significa eso que sea una herejía, si sacan el versículo de allí, o que realmente necesitamos introducirlo porque si no se pierde la idea. No, no es eso. Pero si el versículo estuviera, porque en otras traducciones sí está, ¿qué diría ese versículo? Tanto que la nueva traducción viviente tiene un asterisco y allí al pie de página te dice lo que
diría ese versículo si es que realmente esos pocos manuscritos que lo contienen son los manuscritos más fieles, que al final no podemos saber cuáles son los más fieles. Pero ¿qué diría el versículo 16? El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En otras palabras, que estos oídos no te sirvan solamente para ponerte los aritos o que te sirvan de estética para la cara. Que puedas escuchar y prestar atención. Mis hermanos, Jesucristo nunca dijo, traguen entero, ni siquiera las enseñanzas que él dio. Ahí es donde vamos. Imaginémonos al Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, uno podría tragarse entero todo lo que Cristo dijera. Es el Hijo de Dios, es la verdad de Dios hecho hombre. Pero cuando él enseñaba, él le decía, entiende, busca entender, trata de entender, pregunta, cuestiona, no es pecado, no está mal. Nuevamente creen que el Dios verdadero, el Dios que nos hizo y que creó el cerebro humano, ¿tiene miedo de que nosotros cuestionemos y preguntemos? Pregúntale eso al padre del genoma humano, a Francis Collins, que era ateo. Escúchalo ahora hablar de Dios. Por ahí dicen, es que las personas inteligentes y los científicos no creen en Dios. No, mis hermanos, sí, claro que sí. De hecho, las mentes más brillantes a lo largo de la historia han sido creyentes. Por ahí de vez en cuando sale un que otro ateo. Y tristemente hasta hay muchos que son ateos solamente por moda. Pero mis hermanos, ¿cuál es el asunto? Dios nos llama a pensar. Saltemos entonces al versículo 17. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Y sus discípulos, aquellos que no lo dejaban, que estaban con él día y noche, aquellos que veían los milagros, pero sabían que lo más importante era la enseñanza, que si sus discípulos le preguntaron, de hecho, ¿quiénes eran los verdaderos seguidores de Jesús? Los discípulos, los aprendices. ¿Qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? Ahora, es impresionante. ¿Qué están haciendo ellos? Queremos más enseñanza. Esos son los verdaderos discípulos. Sin embargo, esto es lo más interesante. El idioma original dice que empezaron a hacerle preguntas. ¿Pero qué dice el versículo 18? Aquí Jesús es fuerte, pero es que es necesario. ¿Ustedes tampoco entienden? El idioma original dice, ¿ustedes no son inteligentes? ¿Ustedes no le quieren meter mente a esto? ¿Ustedes quieren seguir las enseñanzas de los fariseos? Les acabo de explicar que el problema no es lo que está afuera, que tú no te limpias con echarte agua en las manos o en el cuerpo, que el problema no está en lo exterior, sino en el interior. Pero en serio, ¿ustedes tampoco? Preguntó, ¿no se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Ejerciten la mente, también se puede traducir esta parte. Capten, presten atención. Lo que está afuera no te hace inmundo. Mis hermanos, es muy fuerte, ¿no? Versículo 19. La comida no entra en su corazón. Esa es la pregunta. ¿Qué entra en mi corazón? Tanto que dice, solo pasa a través del estómago y luego termina en donde? En la cloaca. Y no les quiero decir lo que dice el idioma original porque de pronto hasta se escandalizarían, pero bueno. Porque en esa época no había baños como los que tenemos ahora. Eso era un lugar bien feo. Pero ¿qué dice? Mira, tú te comes esa comida. Ay, me contaminé. Porque ¿saben cuál es el asunto? Tienes libros enteros, tienes capítulos enteros e historias enteras en la Biblia que se tratan de eso, pero ¿dónde están? En el Antiguo Testamento. De ahí lo importante de las enseñanzas que estamos viendo los domingos. Hay una gran diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Léete la historia de Noé. La historia de Noé, aunque está bien lo del diluvio y todo esto, el problema de la historia de Noé no es tanto el diluvio y no es tanto los animalitos que entraron de dos en dos en el arca. El tema de Noé es el tema de la pureza y la contaminación realmente. Léete el capítulo 11 de Levítico. Tema de pureza y contaminación. Léete la historia de Sansón. Tema de pureza y contaminación. Pero se le metió y se le caló tanto esto en la mente de los discípulos que hasta ellos se creyeron ese tipo de cosas. Tanto que es adelantarme mucho, pero es impresionante. Aquí es donde quiero decir esto porque esto es fuerte, muy fuerte. Aún tú y yo muchas veces como cristianos, puede ser que todavía tengamos un montón de esas cosas arraigadas en el corazón, porque quieren que les diga, le pasó a un hombre de Dios, un hombre muy importante en la iglesia, el mismísimo apóstol Pedro. ¿Recuerdan que aún después de Pedro ser el apóstol Pedro, después de Pedro tener el Espíritu Santo y predicar un sermón como el que predicó el día de Pentecostés, donde se arrepintieron como 3,000 personas, después de Pedro estar ejerciendo el ministerio por mucho tiempo, recuerdan que un día Dios mismo lo llama para que vaya y entre a la casa de Cornelio, un gentil, y ¿qué le dice Pedro a Dios? Yo no voy a entrar allá. ¿Qué hace Dios? Le muestra en una visión
que bajan unos animales, de esos animalitos que en el Antiguo Testamento dice que eran impuros. Allá le bajó el cerdo, allá le bajó la avestruz, allá le bajó el murciélago y todos esos animales que están en el Antiguo Testamento. Y le dice la visión, mata y come. ¿Qué le dice Dios a Dios? Perdón, Pedro a Dios mismo. Ay, no, se pone a alegar con Dios. Es que yo nunca he probado nada inmundo. Oh, tan puro, no. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Todas esas historias estaban era para mostrarnos precisamente la insensatez y ridiculez de la religión y del ser humano. El Antiguo Testamento está lleno de religiosidad para mostrarnos a dónde llega el hombre. Por eso hay que tener cuidado y estudiar realmente la palabra de Dios con conciencia, con razón, con mente. Tanto que dice aquí, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Pedro estuvo en esta enseñanza, pero después creía todavía que la comida era impura. Mis hermanos, nos podría pasar. ¿Qué dice Jesús en Mateo 4:17? A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos diciendo? Quiero resaltar una palabra allí que es muy famosa, pero a veces no tenemos el entendimiento correcto de esa palabra que es tan grande. Aquí Mateo está hablando de cuando Jesús empezó el ministerio público de Jesús. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? De hecho, ¿cuál fue la primera palabra en el ministerio público de Jesús? Arrepiéntanse. ¿Saben ustedes que la palabra arrepentimiento significa, en el idioma original es metanoia, que significa cambio de mente? Mis hermanos, de hecho, la primera palabra en el ministerio público de Jesús es pónganle mente a esto para que su mente sea transformada. Mis hermanos, el problema del hombre nuevamente no es externo. En muchos lugares tú llegas y si llegas vestido de cierta forma, le dicen buenas noches o buenas tardes o buenos días, ¿cómo está? Bien pueda, siga, bienvenido amigo. Y si llegas vestido de otra manera, ay, Dios lo bendiga hermano, ¿cómo está? Porque creen que lo que te hace cristiano es lo que está por fuera. Mis hermanos, pero Jesucristo dice, el reino de los cielos, el reino de Dios viene en primer lugar, es por un cambio de disposición mental. Es ponerle mente a esto y entender, porque el Dios de la verdad, el Dios de la ciencia no tiene problema en que nosotros le apliquemos el cociente intelectual. Mis hermanos, esa es la realidad. Arrepentirse es cambiar de disposición mental, es ponerle mente a eso y entender por medio de la verdad lo que es la verdad. Entender por medio del razonamiento lo que es cierto, lo que es verdadero. Mis hermanos, Dios no tiene problema con esto. Por eso Pablo dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Qué versículo tan fuerte. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Dios no dice que quitemos la razón para creer en Él, todo lo contrario. Dios mismo nos dice, para creer en Él hay que ponerle la razón verdadera. De verdad, mis hermanos, Dios quiere que pensemos. Es más, versículos 31 y 32 del mismo capítulo. Dios dice de las personas, no quieren entrar en razón. Podemos ver, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Ahí empieza una lista de pecados, pero ¿saben cuál es el pecado por donde empieza todo? No querer entrar en razón. Hay tantos líderes religiosos que cuando tú les llegas con esto, hasta te llaman bruto, ignorante. Mis hermanos, bruto e ignorante es el que no le quiere colocar la razón a la verdad de Dios. Y aquí en este contexto también está hablando del religioso. Tanto que dice el versículo 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Mira, mi hermano, mi hermana, el problema de la maldad y del pecado es una realidad que cualquier persona puede conocer. Nadie está haciendo lo malo pensando que está haciendo algo bueno. Esa es la gran realidad. Si las personas no quieren reconocer lo que está mal, no es porque, como les decía hace un momento, porque es que, ay, no, hay que ser intelectuales. ¿Qué hay de pecado en matar a un bebé en el vientre de una madre? De hecho, alguna vez hablaba con alguien y de manera despectiva me decía, ay, usted es pro vida, porque son pro aborto. Pero quien que ponga mente y razón no ha de entender correctamente que matar a un niño en el vientre de una madre es asesinato. Sin embargo, estamos en una cultura que lo defiende, pero cuando uno dice que es pro vida, entonces uno es un retrógrado, uno es una persona allá, un dinosaurio arcaico. Mis hermanos, la gente sabe lo que está mal. La gente sabe lo que es la justicia. La gente sabe lo que está bien y lo que está mal.
La gente sabe que el pecado merece la muerte, merece ser castigado, pero sabe que dice la palabra de Dios, igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ese es el mundo en el que vivimos, pero allá es donde vamos. Pero el cristiano realmente trae la mente y la razón a cualquier discusión. No tengamos temor de esto, mis hermanos. Si en el mismo libro de Romanos avanzamos al capítulo 12, versículo 2, que dice el apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas ¿al qué? Al cambiarles la manera de pensar. Esa es la realidad. ¿Dónde obra Dios? En la mente, en el corazón. De hecho, es curioso. En el idioma original, en hebreo y en griego, que son los dos idiomas principales en los que se escribe la palabra de Dios, un poco también de arameo, pero principalmente hebreo y griego, esas dos palabras también se pueden complementar, tanto la mente como el corazón. Así que, en cierta manera también, cuando se habla del corazón, se puede hablar también de la mente, de la razón. De hecho, indistintamente son inseparables en la palabra de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de vestir, al cambiarles el exterior, al ponerlos a comer comida kosher, que es la comida que comen los judíos. De hecho, es curioso, es tan fuerte esto que tú puedes pensar que eso no se ve. Ve al supermercado o hasta ve a la despensa. ¿Cuántos de los alimentos que tú compras tienen la etiqueta atrás kosher? Y es por eso, mis hermanos. Porque hay muchas personas que buscan comida kosher, que no los contamine. No estamos tan lejos tampoco de eso. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, es bueno, es agradable, es perfecto. El pecado, el pecado te dice que es bueno. Oh, mira qué bueno se ve. Como se recuerdan a Adán y Eva, o más particularmente Eva. ¿Qué le dice el diablo a Eva? Es donde vamos. Mira que es bueno, mira que es agradable. Y ella miró y dijo, sí. Y se ve como que sabe dulcecito. ¿Qué pasa cuando lo comes? Vergüenza, desnudez, desprecio, guerra. Esa es la realidad. Es solamente una analogía de lo que es el pecado al que nos enfrentamos día tras día. Te dice, mira, es bueno. Oh, mira, lo vas a disfrutar. Después tienes toda una vida lamentándolo. Pero cuando uno deja es que Dios llegue a la mente, al corazón, y uno le pone mente y corazón a esto, porque Dios le da esa clase de mente y corazón, uno se da cuenta que al final lo que es bueno, agradable y perfecto es vivir para Dios y hacer su voluntad. Entonces podemos ver el cristianismo verdadero, es una limpieza de que el problema no está afuera, el problema está dentro, pero es una limpieza que de mente, de corazón. Precisamente el tercer punto enfatiza más esto, una limpieza interna, eso es lo que necesitamos. Si entendemos que el problema no es lo que está afuera, no es lo externo, y que realmente necesitamos es una limpieza de la mente, del corazón, poniéndole mente, corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios transforma la mente de una persona y la lleva a entender la verdad de su palabra? Veamos esto en lo que nos hace falta del pasaje, versículos 20 al 23. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior, lo que los contamina o lo que los vuelve inmundo. Tanto que el idioma original dice, es la inmundicia que sale de adentro del hombre, lo que realmente es el problema. Es la inmundicia del hombre que está en el corazón. Mis hermanos, este mundo está como está por la inmundicia que hay dentro de nosotros. Esa es la realidad. ¿Qué dice el versículo 21? Pues de adentro, de esa inmundicia, del corazón, procedente del corazón, ¿sale qué? ¿Del corazón de qué? De la persona. Allí está. Pero ¿por dónde empieza? Salen los malos pensamientos. El idioma original dice los razonamientos depravados. ¿Por dónde empieza toda la maldad del ser humano? Por la mente. Mis hermanos, no hay un solo acto de maldad en este mundo que no se origine en el corazón del hombre, en la mente del hombre. Todo acto de maldad está en el corazón del hombre, empezando por la mente. O sea, lo que Cristo está diciendo es, vamos a empezar por el principio, vamos a ir a la raíz. Lo que está depravado en el hombre es su corazón, es su mente. ¿Cómo piensa? ¿Cómo razona? Depravados. Y entonces empieza la lista. Allí está, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato. Nadie comete inmoralidad sexual sin antes haberlo planeado. Nadie. Ay, caí en pecado. Utilizamos mucho esa expresión. Eso es mentira.
Nadie cae en pecado. Uno se va deslizando suavemente al pecado. De hecho, esa palabra razonamiento significa precisamente eso, ponerle mente, echarle mente. Te quedas pensando en eso, lo razonas, lo masticas. Nuevamente, vamos a ser honestos, porque ninguno aquí está exento de haber pecado, ¿cierto? De verdad uno iba por la calle ¡plum! Y se cayó en el pecado. Se echoncló en el pecado. No, mis hermanos, el pecado empieza aquí, masticándolo, rumiando pensamientos, como se dice vulgarmente. Allí empieza la inmoralidad sexual, el robo. No planean cómo ir a atracar el banco. Tiene que primero preparar el arma, tiene que primero preparar el lugar. ¿Por qué creen que se esconden? ¿Por qué creen que salen en la noche? Todo está planeado, mis hermanos, es el asesinato. Tanto que aquí es curioso, alguien podría decir, ay, pero de pronto un accidente. Bueno, es que eso no es asesinato. A alguien le podría pasar que por accidente mate a otra persona, es un accidente. Pero salir, ir a matar a otra persona, eso se planeó, eso empezó en donde, en el corazón, en la mente se planeó. Tanto que es curioso, en la ley nuestra, me refiero a la ley colombiana, y pues me imagino que en la mayoría, si no es que en todas las leyes, en todos los lugares del mundo, está el asesinato premeditado, ¿no? De hecho, hasta hay personas que son acusadas de asesinato, aunque no fueron los que tomaron el arma, fueron los que mandaron a asesinar y son tenidos igual de como culpables de asesinato, ¿no? ¿Qué dice el versículo 22? El adulterio. Que Dios nos guarde a los que estamos casados. Pero mi hermano, cuando uno adultera, no, eso ya se planeó con antelación. Pero ahí entra el pecado que es más desconocido, ¿no? La avaricia. Y yo creo que ese es el pecado que más ocupa nuestra mente, el amor al dinero, el estar siempre deseando más y más y más y más. Tanto que es curioso, dice aquí ahora la perversidad, que puede significar el libertinaje, no la libertad, sino el libertinaje. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No somos dueños de nuestro cuerpo, tenemos un creador. Y cuando no hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer, estamos utilizando una libertad que no nos corresponde y se llama libertinaje. Pero también dice el engaño, me encanta el idioma original, dice el ojo maligno, el que le encanta estar mirando lo que hacen los demás, qué hacen, qué no hacen, el que le encanta estar mirando la maldad con sus ojos. Tanto que dice, también se puede traducir como el mal de ojo, pero no es el mal de ojo que le pegan a los niños, sino es que el peor mal de ojo es ese, que ven nuestros ojos. Ahora viene aquí esta parte, la envidia, estar mirando lo de los demás, no solamente una mujer, sino estar mirando lo que otros tienen. Mis hermanos, podemos ver, todo esto es pecado, ¿de dónde sale? De adentro. No solamente es el adulterio y el asesinato, yo no mato, yo no robo, yo no le he sido infiel a mi esposa, bien, pero hemos sido envidiosos, somos envidiosos. Y la lista sigue, la calumnia, qué fuerte, ¿no? Estar hablando mal de los demás. Nuevamente, uno no premedita todo eso, pero viene otro más que es el que a veces más desconocemos, pero los que sufrimos de orgullo, qué fuerte nos pega esto, el orgullo. El estarme creyendo mejor que los demás, el estar mirando a los demás por encima del hombro. Mis hermanos, todo eso sale del corazón. Y dice, y la necedad, pero curiosamente ahí termina la lista que dio Jesús, pero en el idioma original es una palabra muy interesante. No la había escuchado nunca. Tiene una raíz que sí he escuchado, pero es muy interesante, el egotismo. ¿La has escuchado alguna vez? No egoísmo, se equivocó, no, egotismo. Egotismo. Es el que vive hablando de sí mismo y poniéndose como ejemplo y es que yo y yo y yo y yo, pero que vive alabándose, exaltándose. El egoísta es el que quiere todo para sí mismo. Este es el que vive alabándose a sí mismo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Pero en el idioma original es una palabra muy compleja que lo que significa es nuevamente, ¿en dónde está poniendo su mente? Es decir, estás tan centrado en sí mismo, no en Dios, que utiliza su razonamiento y su pensamiento para enfocarse en sí mismo, tanto que dice, eso lo lleva a la locura. Lo que más fácil lo puede llevar a uno a la locura es centrarse en uno mismo, porque precisamente cuando se centra en uno mismo termina uno hablando mal de los demás, termina uno sintiéndose mejor que los demás, termina uno buscando solamente lo propio y engañando y buscando los deseos egoístas. Mis hermanos, es curioso,
Todo esto al final termina diciéndonos dónde empieza y dónde termina todo esto. En la mente, en el corazón. Pero ¿qué dice el versículo 23? Aquí está, y aquí es donde viene la parte más fuerte. Esta traducción dice vilezas. Todas esas perversiones se puede traducir, todas esas enfermedades mentales se puede traducir como enfermedades mentales, todo eso. Porque empieza ¿dónde? Es una enfermedad que empieza ¿en dónde? En la mente. Todas esas enfermedades mentales provienen de adentro, pero más fuerte, todos esos vicios. Pero es curioso, también se podría decir, va a sonar extraño, todas esas diablezas. Porque esa palabra que se utiliza ahí, esta es la misma palabra que se utiliza para hablar del diablo. Es decir, cuando yo hago todo eso es donde estoy siendo realmente diabólico o satánico. Todas esas, eso, ahí sí vamos, es obra del diablo, pero no del diablo con cachos y cola, del diablo que soy yo, cuando mi mente y mi corazón no están puestos en Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Esas son las que los contaminan. Ahora sí les acabo de exhibir el problema del ser humano. Vamos a tratar de ser racionales. ¿No es esto totalmente coherente? Y muchas veces nuevamente la religión no nos ha llevado a vivir de puras apariencias. ¿Cuántas veces realmente nos han hablado de esta clase de pecados, de esta clase de vilezas, de esta clase de enfermedades mentales que nos destruyen a nosotros mismos y destruyen a nuestro prójimo y que no nos llevan a alabar a Dios, a glorificarlo ni a vivir para Él? ¿Qué dijo Jesucristo? Querían que les dijera la verdad. Querían que expusiera realmente la hipocresía de la religión. Podemos ver la hipocresía de la religiosidad, centrados en lo externo, prédicas enteras diciéndole a un televisor el cajón del diablo, prédicas enteras diciéndole a una hermana qué se puede y no se puede poner. Y mis hermanos, perdiéndonos el tiempo escuchando esa basura, cuando el problema realmente está en el corazón. Y eso fue lo que Jesucristo le dijo: ustedes no entienden, se los voy a dar mascaíto, como el ave que va, toma el alimento, lo masca y después lo engulle, ¿no? Y se lo da a los pajaritos para que, mejor dicho, para que no tengan ni que mover el piquito. Mascaíto. Mis hermanos, esa es la realidad. Y ahí es donde sale el problema, de adentro. Así que la pregunta más importante es: ¿qué necesita el ser humano? ¿Más religión? ¿Más apariencia? Venir y cantar y levantar las manos, cantar una canción bonita o predicar, ¿eso me cambia? No. Que haya un corazón transformado y cambiado. Es más, quiero que volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 24. Este versículo es muy fuerte. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Esta es la parte más fuerte. Si Dios no obra en nuestros corazones, imagínense. ¿Saben qué es lo único que retiene al hombre de sacar toda esa depravación, de sacar ese diablo que tiene por dentro? ¿Saben por qué este mundo no es más depravado y más perverso? Porque Dios en su gracia retiene la maldad. La pregunta no es si Dios existe porque hay tanta maldad, al contrario. Porque en este mundo lo único que existe no es la maldad y hay bondad. Si existe la bondad es porque hay un ser bueno que reprime la maldad que hay en nuestro corazón. Pero ¿saben cuál es el asunto? Hay momentos en los que Dios abandona a las personas. ¿Saben qué es abandonar? Es Dios diciéndole al ser humano. Es Dios diciéndole a una persona que le ha dado la espalda, que no lo ha reconocido. Es Dios diciéndole a una cultura, a una sociedad, a un mundo que lo rechaza y que sabiendo que si solamente pusieran la mente en la verdad de Dios, reconocerían a simple vista que hay un Dios, un creador, que es verdadero, que es real, pero prefieren ir tras su propio corazón, hacer con su vida lo que ellos quieren y Dios les dice: adelante. Pero ¿qué puede hacer una persona a quien Dios abandona y la deja a los deseos de su propio corazón? Pues Dios los abandona para que hagan todas las cosas vergonzosas que desean. ¿En dónde? En su corazón. Sin la obra de Dios en el corazón, solo desearíamos la maldad. Te hago esta pregunta para ti que eres cristiano. Hasta tú que eres cristiano, mi hermano, ¿no te pasa que hasta tú a veces dices: uy, ¿yo por qué estoy pensando en esto? ¿Y qué pasaría si no estuviera Dios obrando en nuestros corazones? ¿No correríamos a hacer esas cosas que hasta a veces sentimos vergüenza de nosotros mismos y con Dios de siquiera pensarlas? Pero imagínate que no tuviéramos ese retener, que no tuviéramos a Dios obrando en nuestros corazones, reteniéndonos a la maldad. ¿A dónde llegaríamos? En un sentido, entendamos a las personas que no tienen a Dios. En un sentido, entendamos a aquellos que hablan del orgullo gay.
Se sienten orgullosos de su pecado. Claro, no estoy criticando a estas personas porque no son los únicos pecadores. Pecado es todo esto, la avaricia, la codicia, el orgullo. Mis hermanos, entonces Dios los abandona para que hagan todas las cosas vergonzosas que desean en su corazón. ¿Cuál es el resultado de esto? Usan sus propios cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Por eso a mí no me extraña la maldad del mundo. ¿Sabe qué es lo extraño, aunque me parece a mí? ¿Saben qué es lo asombroso? Que en un mundo donde solamente debería existir corrupción, depravación y maldad, Dios puede obrar en los corazones de personas que, aunque no son perfectas, quieren vivir en obediencia y ser diferentes para Dios. Pero quiera Dios que no diferentes desde una vida religiosa, sino desde el corazón que es transformado por Dios. Por eso es que Santiago dice en su primera carta, capítulos 14 y 15, la tentación viene de sus propios deseos. No digas que Dios te tienta. La tentación viene de sus propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Está muy claro en la palabra de Dios, versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer. Podemos ver, eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Da a luz la muerte. Mis hermanos, el problema está adentro. Pero quiero concluir de esta manera en esta noche. Con una palabra que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo tenía claro esto porque él mismo había sido un depravado, que aunque tenía religión, pero era un asesino. Porque es lo que hay en el corazón del hombre, aún con religión y todo. Pero un día tuvo un encuentro con Dios y Dios cambió su corazón, al igual que tú y yo. Hemos sido cambiados y es que Dios se ha encontrado con nosotros. ¿Y saben qué le dice ahora a este hombre que antes asesinaba a cristianos en nombre de Dios y de la religión, pero luego Dios lo alcanzó? ¿Saben qué le dice a su joven pupilo Timoteo en Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículos 25 al 26? Le dice, mira, Timoteo, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Enseña eso con ternura. Tal vez Dios les cambie ¿qué? El corazón, que también puede ser la mente. ¿Y qué? Dios les cambia el corazón y aprendan la verdad. Cuando Dios cambia el corazón, Dios nos da un hambre y un deseo por conocer su palabra, su verdad. Podemos ver, no es algo místico tampoco, no es algo supersticioso. Mis hermanos, se nota es en donde ponemos ahora nuestra mente, nuestro corazón, en la verdad. Pero ¿sabe qué dice el versículo 26? Que es tan fuerte. Entonces entrarán en razón. Cuando Dios cambia el corazón, una persona entra en razón, pues se vuelve de su locura, de su insensatez, y escaparán de la trampa del diablo. Ahí es donde vamos, ahí es donde está durando mayormente el diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Enseña esto con ternura, porque solo Dios puede cambiar el corazón de aquel que se opone a la verdad, aun con todo y religión. Mi hermano, si tú y yo hoy tenemos nuestra mente, nuestro corazón puesto en Dios, si hoy entendemos que el problema no es lo que está afuera, sino lo que está dentro, y cada día queremos vivir para Dios, y de una manera, si sea poco, ojalá mucho, hemos visto cómo Dios está obrando en nuestros corazones, nos está limpiando, nos está renovando la mente, nos está transformando, nos está cambiando. La pregunta es, ¿de dónde viene esa limpieza? Y claro, yo sé que todos nosotros, empezando por mí, necesitamos que Dios nos limpie cada día más, que renueve nuestra mente, que haga una metanoia en nuestra mente, que nos ayude cada día a conocer más su verdad. Pero entendiendo, el problema no está afuera, el problema está internamente, pero el problema es mental, de la mente, del corazón. La pregunta es, si Dios ha orado y está orando esta limpieza, ¿no es asombrosa? ¿Qué es lo que más necesitamos tú y yo en esta noche? Una limpieza asombrosa. Que Dios siga renovando nuestra mente. Pedímosle a Dios esto. Que podamos anhelar y desear cada día más conocer su verdad y crecer en esta verdad para que nuestra mente se renueve y podamos cada día conocer más al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a esta tierra, porque esta es la vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Y Señor, en esta hora te pedimos, danos más mente, más corazón para tu palabra, para tu verdad. Ayúdanos a crecer en esta verdad. Padre, una vez más te pido esto, que esto no sea intelectualismo, que lo que busquemos no es llenar nuestra mente de sabiduría, de conocimiento simplemente intelectual, sino de tu verdad. Que de hecho nos ayudes a poner los 5 sentidos o cuantos sentidos tengamos en tu palabra, para que no seamos religiosos, para que entendamos que el problema no está allá afuera, no está en lo que nos ponemos o no nos ponemos en este cuerpo, sino que el problema está en el corazón. Padre, te pido por favor que realmente esta obra esté en nuestros corazones. Tú sabes si esa obra ha llegado hasta el corazón, hasta la mente.
pero entendemos que es un proceso también. Sigue renovando nuestra mente a través de tu palabra, a través de tu verdad, para que entendamos cuán bueno, cuán delicioso es vivir en tu verdad, para entender que hacer tu voluntad es bueno, es agradable, es perfecto. Y que de esta manera, Señor, nuestra mente se siga renovando día tras día al conocerte, al prestar atención a tu verdad, al poder vivir en obediencia y santidad, al entender que lo que más necesita nuestro corazón es la verdad de tu palabra, la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, para que así crezcamos en esta gracia, que esta gracia sobreabunde y podamos cada día vivir en conformidad a tu palabra, en obediencia a tu verdad, en el poder de tu Espíritu, para que de esta manera glorifiquemos tu nombre. Padre, quiero pedírtelo de esta manera para concluir este servicio, esta oración. Si todavía hay religiosidad en nuestro corazón, hipocresía, apariencia, si todavía pretendemos mostrarnos a las personas como diferentes por lo externo, Señor, quita eso por favor también y permite que lo que mostremos sea genuino, venga de tu palabra, de tu verdad, de tu espíritu, de la conformidad a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Esto te lo pedimos desde el corazón, conforme a tu palabra, en tu gracia, en Cristo Jesús. Amén y amén.